Pues ya estamos en vivo. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Soy Susana Paz. Soy parte de la Secretaría de Comunicación de la Facultad de Ciencias y es un gusto darles esta presentación y esta bienvenida para continuar con las actividades por la Semana de la Diversidad que todos estos días hemos tenido en la facultad diversas conferencias, varias invitadas con un tema muy amplio que estuvimos abordando, que gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos han hecho saber que estos temas son de gran interés. Y pues hoy tenemos a una gran invitada. Doy la bienvenida a la doctora Luciquia, ¿verdad? Bien, bien. Ella nos va a hablar sobre diversidad sexual y sexogenérica. Vivimos más allá de la inclusión. Entonces, bueno, pues sobre este tema, igual los invito y las invito a todas las preguntas que tengan para al final de lo que ella nos va a platicar, nos va a compartir, pues que nos las hagan saber aquí en el Facebook y en el chat. Entonces, estamos al pendiente de todo eso. Y antes de que nos empieces a platicar, Lu, pues hablar un poco solamente sobre tu semblanza muy brevemente. Es investigadora asociada sede tiempo completo, interina del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1 de la CECITI, doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Comenzó su doctorado en Ciencias Biomédicas y realizó 2 años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina de la UBA y reorientó su investigación hacia la epistemología feminista y los estudios de género. Finalizó su doctorado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en 2017 fue galardonada con la primera mención del Premio Bioética de la Fundación Dr. Jaime Roca por su trabajo El sexo y el género como variables en la investigación biomédica y la práctica clínica. Actualmente es profesora de la licenciatura de Neurociencias y en el programa de posgrado de Estudios de Género de la UNAM. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran Contra el sexo como categoría biológica, cómo desmontar las premisas sexistas que limitan nuestra vida, y La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí, ambos publicados por la editorial Siglo XXI. Y pues nos habla un poco de lo que has hecho, Lu, y gracias por acompañarnos en esta semana, por darnos tu tiempo también. Y pues adelante, son todos tuyos los micrófonos. Hola Susana, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a Carla por la invitación, que también sé que trabaja un montón y además organiza siempre estas actividades en el marco del mes del orgullo y la realización de la Semana de la Diversidad, que es un montón de chamba, así que muchas felicidades por siempre llevarlo adelante y por la invitación también. Bueno, a quienes están escuchando, a todas, todos y todas, también muchísimas gracias por estar acá. La idea es poder contarles un poquito sobre los que son mis temas actuales de investigación y lo que sí me gustaría muchísimo es poder abrirlo a la reflexión y escucharles y poder dialogar, que es algo que en estos contextos nos hace falta muchísimo. Y a quienes están dentro del Zoom y están en condiciones y pueden prender sus cámaras, genial, porque como no uso PowerPoint me siento bastante desolada de acá hablando, entonces les agradezco un montón. ¿Por qué titulé de esta manera la charla de hoy, no? O sea, pensarnos más allá de la inclusión. Tiene un poco que ver con lo que estuve trabajando en el segundo libro en el que mencionó Susana, Contra el sexo como categoría biológica, y esto se enmarca en un cambio personal o un cambio de percepción personal acerca de las implicancias de la noción de inclusión. ¿Por qué lo digo? Porque como subjetividades vivas nos movemos mucho de lugar y ese movernos de lugar es un movimiento ontológico y epistemológico. Y en este sentido, hace rato que me vengo cuestionando cómo en el marco de los derechos humanos, las personas de la comunidad LGBTIQ+, empezamos a hablar de la idea de inclusión. Pero cuando profundizamos un poquito más en las implicancias o en las consecuencias que ha tenido ese concepto, creo que vale la pena dentro de los activismos poder problematizar si realmente es la inclusión lo que queremos
o quizá tengamos que irnos hacia otras conceptualizaciones que realmente supongan vivirnos fuera de marcos marginalizantes y patologizantes. Para eso, primero voy a comenzar hablando de la idea de inclusión. Supuestamente, la idea de inclusión, en términos etimológicos, viene del latín. Digo supuestamente porque ahora hay muchas problematizaciones acerca de las lenguas romances como derivadas del latín, y también esas etimologías donde todo deriva del latín empiezan a cuestionarse, lo cual me encanta porque quiere decir que las historias oficiales que vienen de la cultura occidental pueden ser problematizadas desde diferentes aristas, y la lingüística no es la excepción. Pero supongamos que etimológicamente viene del latín. La idea de inclusión remite a la acción y el efecto de poner algo dentro. Al mismo tiempo, el significado de inclusión también remite un poco a esta idea etimológica, porque supone que es garantizar que todas las personas sean igualmente valoradas y pertenezcan de la misma manera a cierta comunidad. La pregunta entonces que yo les hago, o que me hago también, es una acción de ponernos dentro de dónde, y la idea de pertenecer a qué comunidad. Entonces, cuando habilitamos esta pregunta, lo que nos convoca es ver cuáles son los actuales marcos de interpretación en términos ontológicos, en términos de cómo nos vivimos en el mundo, a partir de los cuales hacemos inteligible la propia idea de inclusión a cierta comunidad. Entonces, la pregunta que va a guiar esta charla es: ¿dónde vamos a entrar? En realidad, ¿a qué comunidad es a la que queremos pertenecer? Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, lo que tenemos que problematizar ya no somos a las subjetividades que no encarnamos lo que serían las subjetividades, digamos, naturalizadas, como pueden ser las subjetividades cis y heterosexuales, sino que lo que tenemos que problematizar son los mismos marcos de referencia que hacen inteligible que nosotros seamos subjetividades desviadas o fuera de ese marco de referencia. Entonces, sencillamente, lo que yo me pregunto en que nada salió mal en la comunidad LGBTIQ+. En realidad, lo que tenemos que explicar es que nada salió bien en las subjetividades que se ajustan a los discursos normativos en términos biológicos, en términos de sexualidad y de identidad de género. Esto no supone que las personas que se ajustan, que serían las personas cis, heterosexuales y endosex, es decir, que no son intersex, salieron mal, sino que lo que planteo es que problematicemos que no hay un devenir mejor que otro. Y cuando digo devenir, tiene que ver entonces con cuestionar la propia idea de la existencia de lo natural en relación a ciertas subjetividades, que en este contexto y en marco de inteligibilidad serían aquellas subjetividades más valoradas. Es decir, o sea, de paso, mejor dicho, es que hay una forma de nacer y esa es la legítima, y todo lo que se va a correr de esa forma de nacer será considerado desvío o patológico. Entonces, acá lo que tenemos que problematizar es la propia idea de asignar género al nacer. Es decir, la narrativa acerca de que una genitalidad externa es condición necesaria y suficiente para nombrar a alguien mujer u hombre al momento de nacer. Si nosotros no cuestionamos este acto, este primer acto, entonces estamos hablando de una idea de formar parte de estas comunidades que va a ser a través de la noción de marginalización o de patológica o de marginalización. ¿Por qué? Porque si no cuestionamos la propia naturalización de este acto, entonces pareciera que este acto no tiene que explicarse a sí mismo, que es el devenir de nosotros en términos de Homo sapiens, básicamente en términos de especie, y que cuando nosotros nos vivimos por fuera de esa asignación, estamos en una especie de falta, ¿no? De falta en relación a lo que sería la naturaleza de nuestra especie. Y es acá donde entra para mí lo problemático del concepto de inclusión. Cuando hablamos de incluirnos a un marco de interpretación de nuestras subjetividades que es intrínsecamente cis heteronormativo. ¿Qué quiere decir que sea cis heteronormativo? Porque este concepto es polisémico y vale la pena decir mi perspectiva sobre esta idea. Y es que la cis heteronormatividad supone que
a una persona, por cierto tipo de corporalidad, le correspondería cierta forma de estar en el mundo. Eso sería una heteronormatividad en términos físicos y anatómicos, estructurales, ¿no? Una conexión directa que se asume causal entre genitalidad y forma de estar en el mundo. Vulva, mujer, pene, hombre. Y después tenemos una dimensión simbólica de la heteronormatividad que solemos dejar de lado, y es la idea de que aunque nos corramos, digamos, de estas suertes de anatomías que fijarían nuestra identidad y sexualidad, y yo, por ejemplo, tengo una vulva y me considero una persona no binaria, no quiere decir que haya trascendido a la heteronormatividad, porque simbólicamente, en esta dimensión simbólica, lo que existe para ser inteligibles en términos de especie es el espectro de masculinidad-feminidad. Es decir, aunque yo no me identifique ni hombre ni mujer, sí me identifico con algo dentro de este espectro de masculinidad-feminidad, porque si no me identificara dentro de ese espectro, no sería inteligible en términos de ser humano. Por supuesto que acá vamos a discutir que esa forma de ser inteligibles no es natural, no es ningún devenir de nuestra especie, sino que es normativa. Pero entonces lo que tenemos que cuestionar es la propia normatividad que supone naturalizar que hay hombres y mujeres de manera natural y que de manera directa e indirecta permean nuestras formas de vivirnos en el mundo. La manera directa es esta conexión entre genitalidad y ser mujer, cierta genitalidad y ser hombre. Y la manera indirecta es que, más allá de la genitalidad que tenga, encarna un espectro de masculinidad y feminidad que están indefectiblemente asociados a la idea de hombre y la idea de mujer. No puedo preguntarle si hasta acá vamos bien porque no tengo a la gente acá como directamente, eso me molesta. Pero cualquier cosa, si hay alguna intervención porque se pierde o algo, me pueden escribir en el chat y lo volvemos a repetir porque esta parte es muy importante. Entonces, cuando hablamos de la idea de inclusión, estamos partiendo de naturalizar un marco de inteligibilidad para ser humane que es indefectiblemente heteronormativo. ¿En qué se funda? Y acá tenemos que entrar a lo que es mi experticia, que es el discurso científico, específicamente el discurso neurocientífico. Solemos pensar que la asignación de género al nacer está nombrando un tipo de sistema reproductivo. Esto es algo en lo que estoy haciendo mucho hincapié en estas últimas conferencias que doy, porque estoy trabajando mucho este tema, y la verdad es que me doy cuenta que nuestro sentido común supone o asume que cuando nos nombran hombre o mujer al momento de nacer, están nombrando una suerte de categorías macho-hembra, ¿no? La extrapolación sesgada que solemos hacer entre animales no humanos y humanos. Pero fíjense que cuando hago esta pregunta y me dicen, claro, está nombrando un sistema reproductivo, es decir, ¿qué tipo de célula sexual va a producir un organismo? Si vas a producir ovocitos o si vas a producir espermatozoides. La siguiente pregunta que hago es, entonces, ¿producir ovocitos es un concepto intercambiable con ser mujer? Producir espermatozoides es un concepto intercambiable con ser hombre. Y acá tenemos que irnos a los ejemplos de la vida cotidiana para corroborar que esto es falso. Cuando vamos a un bar y están generizados los baños, esos baños en las puertas nunca dicen producción de ovocitos, producción de espermatozoides. Cuando vamos por la calle y vemos una barbería, en la barbería no dice corte de cabello para productores de espermatozoides, sino que dice corte de cabello para caballeros, ¿no? Cuando hablamos de mi subjetividad deseante, y yo me refiero a alguien que me gusta y que deseo, no me refiero a esa persona, uy, mira, me gusta una persona que produce ovocitos que me encanta, o que produce espermatozoides que me encanta. No. ¿Por qué? Porque las categorías hombre y mujer, entonces, parecieran estar nombrando algo más que esa posibilidad reproductiva. ¿Y qué es ese algo más? Y evidentemente ese algo más implica desde cómo esperamos que se vea cierta persona, por el hecho de ser hombre o mujer, hasta cosas que no podemos ver, pero que son casi impalpables, pero que las intuimos, como por ejemplo ciertos rasgos de la vida psicológica, del tipo, si esa persona podría o no ejercer violencia, si esa persona tiene o no cierta sensibilidad. Lo que quiero decir con esto es que cuando nombramos al momento de nacer en función de una genitalidad externa a alguien, hombre o mujer, estamos nombrando la pertenencia a cierta vida psicológica. Y esto tiene que ver básicamente con la división sexual del trabajo.
una división, ¿qué hace Santiago? Una división sexual del trabajo que supone que aquellas mujeres cisgénero, por supuesto, y blancas, se ocupen del ámbito doméstico, de la reproducción, de la descendencia, y las masculinidades cisgénero ocupen el espacio público de diferentes maneras, a través del ejercicio intelectual, a través del ejercicio físico y de la violencia incluso, ¿no? Entonces, fíjense que esto supone que cuando nombramos a alguien hombre o mujer, no estamos nombrando un sistema reproductivo, sino que si estamos nombrando algunos aspectos de su vida psicológica, la pregunta que sigue es, ¿dónde está la vida psicológica de una persona para el discurso neurocientífico? Y por supuesto que la respuesta es unívoca. En general, para las neurociencias, y esto es en general para el discurso neurocientífico, la vida psicológica es sinónimo de nuestros estados cerebrales. Tan es así que desde los discursos neurocientíficos mainstream se sostiene la existencia de sexo cerebral, es decir, que durante el estadio prenatal, los procesos de gestación que tienen testículos van a secretar mayores niveles de testosterona y eso va a masculinizar sus cerebros, a diferencia de los procesos de gestación que tienen ovarios y que la menor secreción de testosterona por default implicaría un cerebro no masculinizado o femenino. Fíjense que esta narrativa, que pareciera que es decimonónica, pues en realidad no, porque es una narrativa basada en teorías moleculares que vienen de la segunda mitad del siglo XX o casi, es muy actual. Y lo que supone es que entonces, fíjense, lo que estamos nombrando al momento de nacer no es la genitalidad externa en sí, sino lo que esa genitalidad externa predeciría. ¿Y qué predeciría? Un tipo de cerebro. En función de que esa genitalidad externa supondría cierto tipo de gónada, ovario o testículo, y esa gónada me indicaría si se masculinizó o no el cerebro. Es decir, que estamos en un sistema de clasificación sexado y jerarquizado, donde es el cerebro sexo hombre el más valorado porque es al que se le atribuyen ciertos rasgos psicológicos que en esta cultura son los más valorados, pues una cultura androcéntrica, como por ejemplo la optimización para la capacidad de abstracción, para el ejercicio de la fuerza física, y al mismo tiempo el cerebro mujer, sexo mujer, estaría optimizado para habilidades que tienen que ver con la empatía y la comunicación por el rol de ellas para cuidar. Entonces, fíjense que esa asignación al nacer, entonces, está nombrando un sexo cerebral. Y ese sexo cerebral se entiende como sinónimo de nuestra vida psicológica. Ese es nuestro marco de inteligibilidad que da cuenta de cómo naturalizamos la existencia cis y heterosexual, y también hablé de la existencia de endosex, es decir, que no es intersex. Acá es importante precisar que la intersexualidad son variaciones de nuestros caracteres sexuales relacionados, obvio, por eso al sistema reproductivo, digamos, pero la intersexualidad no es ni un tercer sexo ni un tercer género, simplemente son variaciones de las características directamente ligadas al sistema reproductivo, como tipo de cromosomas sexuales, niveles de las llamadas hormonas sexuales como testosterona, tipo de gónada, etc. Entonces, en ese momento de nacimiento, cuando la genitalidad externa se considera desde este discurso normativo dimórfico que no es unívoca, que no se puede decir si es vulva o pene, empiezan una suerte de estudios para ajustar esa corporalidad a un tipo de genitalidad. Pero ¿qué se busca en esos estudios? No es la verdad del sistema reproductivo, sino la verdad de la identidad de esa persona. ¿Dónde está la identidad de esa persona? Para este discurso en su cerebro. Entonces, si yo distingo bien el tipo de gónada, y mejor dicho, los niveles de testosterona es lo que tengo que distinguir, que tuvo esa persona, entonces puedo saber dónde clasificarla, porque eso va a dar cuenta de su vida psicológica. La relevancia que tiene esto es fundamental para poder hackear de alguna manera nuestro sentido común en términos de cómo entendemos las categorías hombre-mujer, porque en general, incluso de los estudios de género, no solemos asumirlas como esta suerte de prescripción a una vida psicológica, sino que las asumimos desde una idea reproductivista directamente hablando, es decir, como categorías directamente ligadas al sistema reproductivo.
Y en realidad son categorías indirectamente ligadas al sistema reproductivo. Están directamente ligadas a una vida psicológica que explicarían comportamientos propios de hombres y mujeres en función de la reproducción, pero que no es lo mismo decir que señalan directamente qué tipo de célula sexual va a producir una persona. Entonces, ¿qué podemos decir a este discurso? Bueno, las críticas son dobles, no vamos a llegar a verlas en profundidad, pero sí voy a nombrarles un poquito por arriba esas críticas para moverme a problematizar la idea de inclusión. La primera crítica que le podemos hacer y que han sistematizado muchas investigadoras que pertenecen a la Neurogendering Network, que es una red que sistematizó los estudios que critican los presupuestos neurosexistas de los discursos neurocientíficos mainstream, es que la idea de sexo cerebral es inválida. Por dos motivos quiero subrayar acá. El primero, porque los estudios que supuestamente corroboran que sí existe sexo cerebral son estudios problemáticos en términos metodológicos, en términos interpretativos y además en general no replicados. O sea que los que comprueban que hay sexo cerebral son muy polémicos y se deshacen fácilmente en sus propios presupuestos cuando se analiza con rigurosidad el método científico. Es decir, cuando se analiza con rigurosidad la supuesta evidencia científica de esos estudios, se ve que paradójicamente no cumplen con el rigor que el método científico moderno exige. La segunda crítica, y esta es una crítica que implica algo propositivo y por eso me gusta, es que hay estudios que muestran que los cerebros no son clasificables según dos poblaciones. Es decir, que si vemos una genitalidad, no podemos adivinar el tipo de cerebro de alguien, y si vemos el cerebro de alguien, no podemos adivinar la genitalidad de quien lo porta. Daphne Joel es una investigadora de Tel Aviv que lo que hizo fue proponer por eso, porque ella es la que hace estos estudios de gran poder estadístico, la idea de cerebro mosaico. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es una combinación única de factores, y esto se debe a la plasticidad que nos caracteriza como especie, la plasticidad cerebral que nos caracteriza como especie, y es que en realidad al momento de nacer, nosotros tenemos como muy pocas comunicaciones neuronales establecidas, muy pocas, menos del 10% creo que tenemos. Imagínense que eso denota nuestra gran plasticidad cerebral y que la mayoría de las conexiones se hace postnatalmente en un contexto y con la experiencia, y que incluso aquellas que ya están hechas, no podemos considerar que están hechas para siempre, porque sabemos que cuando el cerebro aprende, supone en ese aprendizaje que se hagan nuevas comunicaciones neuronales, pero que también se debiliten otras ya existentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta idea, primero lo que tendríamos que sostener, si somos rigurosos e incluso discutimos dentro de una normativa científica moderna colonial, es que esa asignación de género al nacer no cuenta con evidencia científica. No cuenta con ninguna evidencia científica, porque no están nombrando un sistema reproductivo, porque producción de ovocitos y producción de espermatozoides no es sinónimo de hombre-mujer, y lo que supuestamente nombra, que es lo que la categoría hombre y mujer implican, y acá fíjense que yo les hablé anteriormente de roles, porque asocié a la capacidad de abstracción y el ejercicio de la fuerza física el hecho del cerebro hombre, y a la empatía y el cuidado el hecho del cerebro mujer. Y para este mismo discurso, literalmente y de manera explícita, el hecho mismo de identificarse hombre teniendo testículos, identificarse mujer teniendo ovarios, reside en el cerebro. Y la orientación sexual reside en el cerebro. Es decir, que es de manera literal lo que les estoy contando, que lo que nombra esa asignación de género es un tipo de cerebro. Ahora, ¿dónde está la evidencia científica para asumir que tenemos sexo cerebral? No la hay. Y sin embargo, fíjense que esto incomoda hasta nuestro sentido común, porque de alguna manera necesitamos, parece, de anclajes biologicistas para guiarnos en el mundo, porque es básicamente a través de lo cual somos inteligibles y asumimos que esa inteligibilidad sería legítima si solo tendría una causa biológica que la explique. Ese es el paradigma biologicista, que supone que para asumir auténtica nuestra forma de estar en el mundo, pareciera que habría que tener una causa biológica que la explique. Y eso es un paradigma moderno colonial que no habla de la autenticidad, sino que habla de un paradigma que de manera un poco también paradójica se asume como legítimo cuando permea nuestra propia subjetividad y nuestra propia forma de reconocernos en el mundo. Entonces, ¿significa que si esa asignación de género no tiene evidencia científica? ¿Significa que es inauténtica? ¿Significa que es una ficción? Por supuesto que no.
porque existen hombres y mujeres, tan reales somos en estos términos, en este sistema binario, que fuera de este sistema binario no existe nadie. Ni yo que me enuncio no binaria. ¿Por qué? Porque de vuelta me identifico con este espectro de masculinidad y feminidad indirectamente asociado a las categorías hombre-mujer. Ahora, el punto de partida de cuestionar esta asignación de género a través de la supuesta sexación cerebral es que para ser auténticos no necesitamos una biología que nos cause. La diferencia entonces de reconceptualizar estas categorías hombre y mujer en el sentido que les estoy proponiendo es que estas categorías se vuelven contextuales en términos radicales, se vuelven históricas, las sacamos del orden de lo natural y de lo eterno, y esa historización y ese contexto podrían habilitar que en otras culturas, en otras generaciones, que capaz que no lleguemos a ver, podamos tener otras formas de decodificarnos en términos de especie más allá del sistema binario verdaderamente. La segunda crítica que podemos hacer es que, además de cuestionarnos que no hay sexo cerebral, y lo que a mí me convoca sobre todo es cuál es la relación entre el cerebro y nuestra vida psicológica. Porque, ¿de qué sirve decirles que, bueno, hay 8.000 millones de cerebros si pareciera que en el cerebro reside mi forma de estar en el mundo? Esta asunción seguiría siendo biologicista porque pareciera que hay una condición biológica suficiente para explicar un comportamiento o cierta vida psicológica. Pero cuando nos adentramos también en los estudios neuro que pretenden encontrar nuestra vida mental, en nuestra vida cerebral, por supuesto que también vemos vacíos epistémicos, metodológicos e incluso ontológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se terminan interpretando de manera reductivista los comportamientos humanos y una interpretación a priori para poder bajar a un lenguaje neurobiológico nuestra vida mental. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy fácil pensarlo, por ejemplo, en el ámbito de la salud mental. Se suele traducir la idea de adicción con sistemas de recompensa y niveles de dopamina, que eso básicamente es una disección conceptual que hace el discurso neurocientífico en función de ciertas estructuras cerebrales y neurotransmisores para bajar un concepto adicción, que es un concepto cultural, situado, contextual, que es intrínsecamente relacionado con nuestra vida y lenguaje simbólico, a un lenguaje neurobiológico. Niveles de dopamina, sistema de recompensa, lo cual supone que podamos buscar predisposiciones genéticas para las adicciones. Fíjense que este tipo de traducciones siempre tienen el sesgo de causalidad. ¿Qué quiere decir este sesgo de causalidad? Que cuando se encuentran un conjunto de genes que comparten las personas, algunas personas que han sido diagnosticadas con adicción, se asume que estos genes causan que las personas sean adictas. Pero acá tenemos un problema, y es de índole estructural. En este tipo de estudios no podemos dar cuenta de conexión de causalidad. Vemos correlaciones, vemos estos genes y esta conducta adictiva. Y esas correlaciones que estamos viendo no necesariamente están conectadas de manera causal. Esto supone, y esto explica de hecho por qué hay gente que puede ser diagnosticada con adicción y no tiene este conjunto de genes específico, y hay gente, por ejemplo, que tiene esos conjuntos de genes específicos y no es diagnosticada con adicción. Esto lo que supone es que a cierta vida biológica no siempre de manera unívoca le va a corresponder cierta vida psicológica. Y esta falta de unicidad, digamos, es lo que explica que nuestra mente trasciende, o no trasciende, pero sí desborda el dato biológico para explicarla. Esta idea de todo el mismo estado biológico no se corresponde con una misma vida psicológica, la podemos encontrar en un filósofo analítico, Donald Davidson, que ya falleció, y que él propone que los rasgos distintivos de lo mental son varios, pero acá voy a hablar solo de este. Propone que en este caso lo que tenemos es que hay una falta de leyes psicofísicas estrictas. Se le habla de lo físico en sentido amplio, yo voy a hablar de leyes psicobiológicas. Lo que hay es una falta de leyes psicobiológicas estrictas. Siempre que hablamos de nuestra vida mental, nuestra vida biológica nos queda corta. Esto no supone que no necesitemos del cerebro para tener mente. Lo que estamos discutiendo es la condición de suficiencia. Y para desplazarnos a otra idea de lo mental, no reductivista, no biologicista,
lo que podemos incorporar es la perspectiva de la filósofa de la mente Diana Pérez, que ella va a hablar de un sentido de mente como estrictamente relacional, que para entender nuestra vida mental necesitamos de las relaciones con otros individuos de nuestra especie. Es decir, que lo que nos caracteriza como especie es un lenguaje simbólico, pero que no está determinado genéticamente, sino que tenemos una predisposición a partir del desarrollo de nuestra corteza prefrontal, el lóbulo parietal, para desarrollar lenguaje simbólico, pero si no tendríamos contacto con otros seres de nuestra especie, ese lenguaje no sería el que obtenemos y por tanto esta vida mental no sería la misma. Y lo que tenemos que considerar es que entonces la mente, la vida mental, está en el ámbito de la normatividad. Una normatividad que va a suponer comunidades de sentido y, como subraya Diana Pérez, la historia socioafectiva de nuestros conceptos. Con todas estas dos críticas, lo que yo quiero es desmantelar la idea de que la asignación de género al nacer tiene algún tipo de coherencia científica, como el método científico moderno colonial paradójicamente exige. Cuando discutimos desde esta idea la asignación de género, lo que estamos haciendo es discutir el propio marco de interpretación a partir del cual nos nombramos, sea para pertenecer a ese marco o sea para no pertenecer, pero es el marco que nos hace inteligibles. Entonces, cuando cuestionamos el propio marco de interpretación, lo que ponemos a discusión es la propia inteligibilidad también del concepto de inclusión. ¿Incluirnos en dónde? En un marco de interpretación intrínsecamente androcéntrico que supone sexismo, cis-heteronormatividad, además de racismo, capacitismo, gordofobia, adultocentrismo. En realidad, lo que tenemos que hacer es deshacer este marco de interpretación. Y acá lo que yo quise darles son algunas pistas para deshacerlo en términos de su cis-heteronormatividad y de su sexismo. Porque acuérdense que la clasificación cerebral sobre todo se basa en naturalizar roles de género en función de mujeres y hombres cisgéneros, sobre todo blanques. Entonces, además ahí estamos fundándonos al mismo tiempo en el sexismo y en el racismo de este marco de inteligibilidad. Y por supuesto en el endosexismo, porque recordemos que patologizar y marcar como desvío biologías que no se adaptan a una normativa genital dimórfica viene del mismo paradigma que marginaliza y patologiza a quienes no nos identificamos en términos de sexualidad y de identidad desde una subjetividad cis y heterosexual. Entonces, ¿qué hacemos para deshacer este marco de referencia? Porque la idea de la crítica también es que haya una propuesta, ¿no? Y en este sentido coincido mucho con Diana Mafia cuando dice que las características de los feminismos es que además de la crítica somos corrientes propositivas como movimientos políticos. Y no nos tenemos que olvidar que en la producción de conocimiento siempre estamos haciendo política. Entonces, una de las posibilidades que propongo para deshacer este marco de referencia es empezar a dejar de usar la idea de inclusión para usar la idea de coimplicación. La idea de inclusión ya no remite a este marco de referencia a partir del cual las subjetividades desviadas nos tenemos que entrar. Y ojo, en este entrar también le cabe el entrar a la mujer cisgénero blanca endosexo heterosexual, porque siempre va a entrar como subordinada a lo que es la subjetividad hegemónica, que es la masculinidad androcéntrica, varón cisgénero blanco adulto propietario heterosexual occidental. Entonces, si conceptualizamos la idea de coimplicación como una idea que supone diferentes, que discutamos nuevos marcos de inteligibilidad, entonces estamos pudiendo corrernos de un marco de interpretación que es intrínsecamente jerárquico. La idea de inclusión lo que hace es ser como una política asimilacionista donde vamos a reproducir que hay cuerpos que valen más que otros, la jerarquización de los cuerpos. Deshacer realmente la jerarquización de los cuerpos supone deshacer el marco de interpretación per se. Y para eso tendríamos que desplazarnos desde la idea de inclusión hacia la idea de coimplicación. Implicar a otras comunidades e implicarnos, siendo otras comunidades, en el desarrollo de marcos de inteligibilidad que no partan de un diagnóstico jerarquizante de nuestra vida mental. Y para eso entonces me parece muy importante y muy potente discutir no solamente en el caso de la heteronormatividad y el sexismo,
que no hay como sexo cerebral y el endosexismo, ni un dimorfismo sexual en términos genitales que sea natural y que sea más válido que otras formas biológicas de existencia, sino que también es muy importante discutir qué es nuestra vida mental. Porque cuando discutimos este ámbito de la vida mental, también podemos discutir, por supuesto, el capacitismo desde esta mirada, podemos discutir el adultocentrismo desde esta mirada y, por supuesto, el racismo desde esta mirada, porque no olvidemos que la categoría de sexo y la categoría de raza comparten una genealogía y que es justificar biológicamente la superioridad cognitiva del hombre cisgénero blanco. Entonces, estamos hablando de categorías que funcionaron para sexar cerebros y racializar cerebros en un marco de interpretación que necesariamente implicó reducir la mente a los cerebros, porque ¿para qué me sirve sexarlo y racializar el cerebro si el cerebro no me va a decir nada de la vida mental de esa persona? La idea de superioridad del hombre blanco en relación a la mujer blanca es porque la mente está ahí en el cerebro y es medible, observable, cuantificable, y además que si en ese cerebro está la vida cognitiva, yo puedo argumentar que los cerebros de las personas negras e indígenas están más cercanos al primate no humano que al humano. Entonces hay una superioridad racial también. Entonces, la idea de coimplicación a lo que nos invita para mí es a, sobre todo, dialogar con la diferencia. Estamos en un contexto donde la cancelación y la funa, descartar a la persona, es más fácil que el diálogo. Esta es una idea muy neoliberal acerca de la vida humana, ¿no? Una persona no me gusta, la bloqueo, la descarto, la elimino. Fíjense los conceptos que usamos para anular lo diferente. Acá yo lo que considero es que tenemos que ver nuestros techos políticos en común. Por supuesto hay cosas que son irreconciliables. Yo no creo que tengamos que hablar y negociar con todo el mundo. Por ejemplo, y esto lo digo siempre, no me voy a poner a discutir si en Argentina hubo o no un golpe cívico, militar, eclesiástico en el 76. O sea, eso no se discute. No voy a discutir si hay un genocidio hoy en la Franja de Gaza. No voy a discutir que hay más de 133.000 desapariciones, desaparecidas en México. Esas son cosas que no voy a discutir si el terrorismo está bien o mal, es una diferencia de opinión. Es una política eugenésica, el transodio, y por supuesto eso no se discute. Hay techos en común políticos que tenemos que tener. Y por supuesto no vamos a discutir que la raza es biológica o no biológica, ¿no? Evidentemente sabemos que el racismo se basa en justificar biológicamente la categoría de la raza. Entonces, esos techos en común son los que tienen que habilitar y posibilitar puentes de diálogo, alianzas, para poder hacer marcos de referencia que sean marcos que hayan implicado a las diferentes comunidades. Y eso lo que supone dialogar con las diferentes comunidades dentro de este techo político común es que van a visibilizar esos diálogos, mis privilegios y mis obstáculos. ¿Por qué lo digo? Porque si somos personas que hacemos comunidades de manera homogénea, ¿no? Es decir, tengo comunidad con gente que puede compartir mi identidad y mi sexualidad, pero no solo por eso, sino por otras cosas, porque hay gente lesbiana que es transodiante y yo no comparto nada con esas personas y no voy a hacer comunidad con esas personas, por ejemplo, pero puedo hacer comunidad con personas que son heterosexuales, pero denuncian el transodio. Entonces, hay una suerte de comunidad que puede ser heterogénea, pero sin embargo ahora estamos teniendo la homogenización. Cada vez somos más parecidas las personas con las que hacemos comunidad. Tiene que ser casi exactamente como yo y tiene que pensar exactamente lo mismo que yo. Eso que hace básicamente es paradójico, pero parece que es como una suerte de paralelismo con la eugenesia, la idea de ir siempre a eso homogéneo y anular lo diferente, lo estamos reproduciendo dentro de los propios activismos. Entonces, la idea fundamental es ver que tenemos que hacer comunidades heterogéneas porque es la única manera de poder visibilizar nuestros privilegios y nuestros obstáculos. Si yo hago comunidad con gente que es igual a mí, no me voy a dar cuenta ni de mis privilegios ni de mis obstáculos, porque nadie me los va a nombrar, nadie me los va a señalar. Me tengo que conjuntar con personas que sean diferentes para que yo les diga los privilegios que tienen a costa de mis obstáculos, porque los privilegios de alguien son siempre a costa de mis obstáculos, y también para que las personas me digan los privilegios que yo estoy teniendo a costa de los obstáculos de alguien más. Y yo acá siempre pongo un ejemplo muy concreto y lo digo porque trabajé mucho con comunidades que se manejaban en silla de ruedas. Y es que si no hubiera trabajado años con comunidades con distrofia muscular y que he estado en la calle y en espacios públicos con personas en silla de ruedas, no podría ver
la cantidad de obstáculos que tienen para manejarse en la vida cotidiana. Que cada vez que vaya a un espacio me haga consciente de que una persona en silla de ruedas no puede acceder porque no hay rampa, porque las calles están rotas, porque se estacionan en las ochavas, etcétera. Todo eso que yo puedo ver es porque las personas con las que conviví me lo mostraron. Me lo mostraron no ni siquiera como una manera lineal y explícita, sino en un sentido tácito, solo porque movilizarme con esas personas era muy complejo en el espacio público. Entonces, fíjense cómo esta convivencia es fundamental para esta creación de comunidades heterogéneas y de coimplicación, esto de implicar a otras comunidades, pero hacer con otras comunidades comunidades en común, y un marco de inteligibilidad que no sea inclusivo. Porque no queremos que nos incluyan en una sociedad capacitista, racista, yo no quiero que me incluyan ahí, la verdad, no. Lo que queremos es que la sociedad o que nuestras culturas o que ese marco de inteligibilidad e interpretación deje de ser capacitista, deje de ser racista, deje de ser sexista, básicamente que deje de ser androcéntrico, que deje de suponer que vamos a vivir en un mundo hecho para un tipo de masculinidad. Entonces, la responsabilidad ética que tenemos es implicar a aquellas comunidades a las cuales hoy no tenemos acceso y por algo no tenemos acceso, porque es nuestra responsabilidad ética que esas comunidades puedan señalar de esta manera que les estoy contando, no a vos, no de una manera así lineal, sino con el solo hecho de convivir, con el afecto que se desarrolla en ese convivir y la impotencia y la frustración que te da tener un privilegio a costa del obstáculo de alguien que querés, porque eso sí te moviliza un montón. Entonces, la idea fundamental es que desde esa manera, desde esa coimplicación, es de la que podemos hablar entonces de un marco de inteligibilidad e interpretación justo para todes, todas y todes, ¿no? Me perdí en la última parte, pero me voy a callar acá para ver si hay preguntas. Ya hay algunas preguntas por acá, pero quería comentarte algo que me llama mucho la atención en redes sociales. Ves que se comparten ahora esta revelación de sexo, cuando hacen Sí, toda bueno. así, cada vez más compleja además, ¿no? De cómo se va a revelar. Y entonces está este sistema binario expresado justamente ahí, porque es el color rosa si va a ser la niña y el color azul si es el niño, ¿no? Eso yo creo que todo esto que nos has platicado, creo que de manera pragmática y lo podemos ver ahí, pues muy bien expresado, pero además yo que llevo redes sociales aquí en la facultad, todas las cosas que escriben alrededor de ese evento, ¿no? En este Sí, sentido, con esta propuesta que nos... Y bueno, otro tema también sería el lenguaje incluyente, ¿no? Cómo genera claro. debate, genera tanto rechazo porque justamente reta este sistema, ¿no? Que nos estás diciendo y es la gran expresión. Creo que uno puede ser como más en el sentido de espectáculo, ¿no? Ver este show que hacen para la develación del sexo, pero el otro va y permea más a nuestro sistema de comunicación, que creo que hay, incluso por ejemplo en Argentina, ves que prohibieron el uso del lenguaje inclusivo apenas Sí, o el sí, año pasado creo que lo unieron, y además fue la sí, región donde surgió, o sea, paradójicamente, donde surge a partir de estos movimientos este uso de este lenguaje, ¿no? Y como sí, tú dices, bueno, ¿cómo es posible que ahora sea justamente el país al que le prohíben que se use como instrumento y oficial, pero creo que también ya lo hicieron en general, ¿no? Para cualquier medio de comunicación, no solamente gubernamental, sino para también las oh, escuelas y todo eso. Pero bueno, quería preguntarte al respecto y esta propuesta que estás haciendo con la coimplicación, ¿no? Justamente como esta búsqueda de que se garantice la inclusión de todas estas subjetividades. sí. ¿Crees tú que sería el reto cultural más grande para que esto de verdad pueda generarse, desde luego como algo que va a ser gradual, ¿no? Pero ¿en dónde ves tú Sí, el reto más grande, ¿no? Que podemos tener? sí, Reconozcamos genuinamente como coimplicados, ¿no? En este marco que nos has estado platicando. sí. No, muchas gracias, Susana.
Sí, en Argentina, en América Latina, Argentina fue pionero dentro del activismo y la academia en el desarrollo del lenguaje como inclusivo y no binario. Y Ujú, yo siempre digo lo mismo, que si los gobiernos lo prohíben es porque algún efecto tiene, ¿no? Y acá voy a remitir de vuelta a la idea de vida mental, porque es muy importante. En general tenemos mucho miedo o incomodidad cuando hablamos con la E, como nadie nos va a tomar en serio. Pero fíjense que ese miedo responde justo a una normativa androcéntrica, porque ¿quién nos dice lo que es hablar bien y lo que es hablar mal? Y en general acá lo que tenemos que volver a subrayar es que tenemos una disposición biológica para desarrollar lenguaje simbólico, pero nuestros genes no determinan la forma de hablar. No hay un código genético que tengamos que diga, ah, bueno, objetivamente en este código se dice que hay que decir nosotros. O sea, eso no existe. Es una normativa. Como parte de nuestra vida mental, justamente hablamos del ámbito de lo normativo, y esa normativa es una normativa androcéntrica. Como cultura, probablemente, claro, oiga, yo suscribo que tenemos que tener normativas sociales, pero el punto es si podemos tener normativas no androcéntricas. Y acá entonces voy a tu pregunta acerca de lo más desafiante para poder movernos a la noción de coimplicación y abandonar o desplazar la idea de inclusión, que parece ya una idea medio migajera en este concepto. Mira lo que te voy a decir. O sea, sí hemos logrado un montón, pero creo que se nos volvió en contra, como el discurso de los derechos humanos, porque vienen de políticas mega neoliberales y mega eugenésicas. Entonces, es evidente que nos termina convocando políticas reformistas y que esas políticas reformistas supongan que va a depender del gobierno de turno tener o no derechos si estamos en un contexto donde eso nos tiene que hacer vibrar para movernos hacia otra forma de hacer políticas, ¿no? Entonces, yo diría, y tiene que ver también con lo que dijiste antes de lo de la revelación del sexo, que lo más difícil en este momento es poder identificarnos o poder ser decodificadas, le llamo, en términos de humanes, más allá del espectro de masculinidad y feminidad. Y fíjate que eso es algo que ocurre porque incluso desde que somos, desde antes de hacer el proceso de gestación, pero el ejemplo que vos diste fue muy claro. Lo que se quiere saber, ¿qué es? El sexo del bebé. Igual también acá tenemos políticas eugenésicas, ¿no? Lo que se quiere saber es si la niña va a tener síndrome de Down, si el niño va a tener algún tipo de discapacidad. Por supuesto que no se puede saber todavía porque no es biológica y espero que no haya ningún tipo de pseudociencia que lo diga. No se puede saber el color de la persona que está por nacer, pero si no, capaz que lo quisiéramos saber, ¿no? Entonces, lo que yo diría igual, más allá de estas políticas capacitistas, racistas, que son fundamentales, lo digo solo porque es a lo que más me dedico, es que si me preguntás lo más difícil, es que en todas las subjetividades que vivimos, seamos las corporalidades que seamos, siempre tenemos como un marco de inteligibilidad, un común denominador en nuestras culturas occidentales y occidentalizadas, que es este espectro de masculinidad-feminidad. Yo creo que lo más difícil es poder cuestionar y problematizar en términos ontológicos, en términos de lo que encarnamos en el mundo. Y eso, bueno, no nos va a dar la charla, pero necesitamos como imaginación corporal y política para poder ser decodificables en algo más que ese binomio masculino-femenino. Que eso es lo que no vamos a ver y espero que suceda, pero creo que eso es lo que supondría para, como un primer paso, dejar de asumir que la asignación de género tiene algún tipo de sustento científico. Y esto no quiere decir que seas pseudocientífica y terraplanista, ¿eh? Porque paradójicamente, fíjense cómo es el sentido común. ujú. Cuestiona la asignación de género y es como, vas a negar que hay machos y hembras. Digo, no, justo estoy diciendo que eso no nombra la asignación de género al nacer. Eso es lo que no nombra. Entonces, si vos considerás que es incuestionable, si vos considerás que es una ley fundamental, es donde tenés que tener la red flag. Si así lo considerás, pregúntate por qué. ¿Por qué no te das la posibilidad de historizar y entender realmente el significado? Porque lo que hace una normativa androcéntrica es volvernos acrítiques con aquellas creencias que tenemos más sedimentadas. Entonces, lo más difícil en lo que podemos hacer hoy en nuestro presente y en nuestro contexto es mover ese sedimento, incomodándonos a nosotras mismas indefectiblemente y poner realmente en un ojo crítico cuál es el sentido de la asignación de género y si realmente cuenta con esa evidencia científica que el método moderno científico colonial exige. Claro, y el sedimento pues justo se está moviendo con esto que decíamos, por ejemplo, el lenguaje incluyente, como ha venido a generar un debate grandísimo Sí, y un rechazo total, también. total. Incluso en el gremio académico está todavía mucho Sí, la duda en si se usa o no para los escritos académicos, quién lo usa,
¿para qué, Sí. no? Entonces sí, creo que ahí estamos en este momento moviendo esto que dice Santiago, que andaba por aquí, hace una pregunta muy interesante. Dice, hemos visto que categorizar a las personas a su vez ha provocado la justificación biológica y neurológica de racismo y superioridad. Sin embargo, el ser humano tiende a categorizar para un mejor entendimiento de la realidad. ¿Cómo podemos lograr un equilibrio para dejar de categorizar sin caer en actitudes de segregación? Pregunta. No, lo que pregunta Santiago para mí es uno de los grandes debates filosóficos y la pregunta es, ¿podemos categorizar sin jerarquizar? Mi intuición es que sí, y la creencia de que no es porque tenemos una creencia androcéntrica de las categorizaciones. O sea, si realmente es cierto que como especie categorizamos para organizar y para estructurar nuestra vida social, ¿por qué tendríamos que categorizar en función de jerarquizaciones? Siquiera podemos pensar en categorizaciones no jerarquizantes. Ese es el impacto y el potencial tan fuerte, o sea, la potencia fuerte y horrible que tiene la creencia androcéntrica acerca de nuestra propia forma de estar y de existir en el mundo. Yo sí creo que hay formas de categorización que no sean jerarquizantes, pero justo tenemos que dejar de tener categorías genitalcéntricas, fundamentalmente para trascender o para movernos o desplazarnos hacia categorizaciones no jerarquizantes, porque las categorizaciones genitalcéntricas son intrínsecamente jerárquicas. No se basan en ningún tipo de utilidad biológica, e incluso en términos biomédicos. O sea, no es algo que el sistema reproductivo en realidad nos esté diciendo en sí mismo, hey, soy lo más importante, clasifiquen a partir de acá. Eso no existe. Hay una clasificación arbitraria y que realmente opera incluso como obstáculo muchas veces en el ámbito biomédico para entender prevalencia de y tratamiento de enfermedades, porque se parte del sistema reproductivo como el punto de segregación cuando se ve que hay otros parámetros biológicos no ligados a lo reproductivo que explican mucho mejor el fenómeno en cuestión. Sí, pero además la categorización y sí nos da una muestra muy grande de esta jerarquía y de esta superioridad que nos hablas, pero aparte históricamente lo podemos ver. Ayer estaba viendo, y yo creo que todo el mundo lo vio, los que estamos aquí, estábamos viendo la inauguración del Mundial, o no sé si lo vieron o no, pero estaba comentando con mi hermana, le dije, ¿cómo un evento de esta magnitud? ¿Tú crees que sería posible que un partido de fútbol de mujeres, un partido de fútbol femenil, pueda generar todo esto que está generando este juego actual? No, Con hombres ahí jugando. No, o sea, es impensable que haya una estructura económica tal que respaldara algo como lo que ayer vimos, ¿no? En donde sí, o sea, puede ser que sea importante históricamente el fútbol, no sé, pero creo que justo revela no, y nos hace ver cómo esta jerarquización y en este sistema que vivimos, en este marco que nos has dicho, pues se expresa de esta manera, ¿no? ¿Quién tiene esa categoría para que toda la gente pueda ir a ver a estos hombres jugar? Pero ¿por qué no un partido femenil que además es vilipendiado siempre, ¿no? No lo tenga, ¿no? Ahí creo que se expresa pues muy fácilmente. no, Y total, total. dice Santiago también que qué acciones podemos tener para lograr evolucionar la idea de inclusión a esta que tú propones, ¿no? Esa pregunta está muy buena, Santiago. A ver, yo no usaría acá la palabra evolución en el contexto de conceptos, ¿no? Para hablar de lo social y demás. Eh, Porque lo que creo es que lo que tenemos que hablar es de desplazamiento. No se trata de una mejora del concepto, sino de que ese concepto está teniendo impactos asimilacionistas en las subjetividades que somos de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, lo que yo diría es que tenemos que desplazarnos hacia otro, y para ese desplazarnos hacia otro, tenemos que dejar de jerarquizar en función de nuestra propia subjetividad. ¿Por qué voy a pensar que mis derechos están primero o son más urgentes que los derechos de otras personas u otras comunidades? Entonces, ahí por eso creo que tenemos que dejar de hacer comunidades tan homogéneas para ver una realidad mucho más integral y por supuesto no leer la clase, porque eso es evidentemente transversal a todo. Tendremos que empezar a dejar un poquito la política de la identidad, que yo también suscribo a las críticas que hay ahora, que nos hizo mucho daño, que fragmentó, que institucionalizó de una manera esencialista las subjetividades, y ese es el daño
que hoy tiene efectos en esta homogenización de las comunidades y tenemos que empezar a ver más allá de nosotros mismos, ¿no? Como tendríamos que empezar a hacer comunidades realmente heterogéneas. O sea, básicamente estamos en una cultura como neoliberal, y a mí no me encanta el psicoanálisis para hablar de estas cosas. Sí para hacer análisis, no me encanta, pero no en términos como políticos, pero sí creo que lo que nos deja el neoliberalismo es un narcisismo atroz. Entonces sí me parece que lo que tenemos que hacer es dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Me incluyo, estoy hablando en primera persona, dejar de mirarme el ombligo y empezar a entender un poquito cómo funcionan las relaciones jerárquicas más allá de mi subjetividad. Y desde ese punto de partida, la complicación de la que hablo no es, voy a esperar entonces a que lleguen las otras personas a hablarme. No, yo las tengo que ir a buscar. Esa es la idea de complicarme. Es algo completamente desde la agencia política. Y para poder hacer eso, realmente me tengo que mover de la comodidad de pensar que soy la subjetividad más vilipendiada, la peor, la que como la más oprimida, digamos, porque si no entramos en una competencia de quién está más jodida, y no se trata de eso, sino se trata de hacer alianzas entre los cuerpos que por uno más motivo somos subjerarquizados en función de esta masculinidad androcéntrica. Básicamente tenemos que hacer alianza para cuestionar los privilegios totales y absolutos del 1% de la humanidad, que es ese sujeto androcéntrico. Claro, pero es que paradójicamente estas alianzas no se han dado, al contrario, se ha fragmentado en Sí. las diferentes disidencias y singularidades. Eso se ha mostrado a lo largo, ¿no? del movimiento LGBT más y ahí mismo, dentro de este movimiento, hay una fragmentación increíble. Y ya para ir terminando, porque ya se nos acabó el tiempo, esta pregunta de Ascens, de América, de Alondra, que anda por aquí también, dice que cómo se puede abordar este tema con personas que no están abiertas a reconocer a todas las identidades como igualmente válidas. Yo creo que ahí justamente tendríamos que preguntarnos si esa persona que no considera a otras subjetividades igualmente válidas tiene todos los privilegios. Porque si me hablas de una persona que encarna de manera lineal el sujeto androcéntrico, si me hablas del señor o de la RAE, te entiendo, digo, es una discusión perdida, porque no va a querer renunciar a ningún privilegio. Pero si me hablas, por ejemplo, de una mujer eh, cisgénero, heterosexual de Oaxaca, tengo muchos motivos para decirle por qué lo que está creyendo legitima su propia subordinación. Porque cuando pensamos que hay una naturaleza en nuestro devenir, estamos entrando en esta lógica del marco de interpretación y la idea de inclusión, que lo que supone es ajustarnos a normativas androcéntricas que entonces funcionan para naturalizar la división sexual del trabajo. Y que eso impacta directamente en las mujeres y géneros racializadas heterosexuales y blancas también, ¿no? Claro. Ujú. Pues muchas gracias. Creo que ya nos pasamos algunos minutos, Sí. entonces, No dar hay, un no hay ninguna, no hay ninguna pregunta del chat. del chat de Facebook, deja de revisar. Alguna, solo alguna, para ver si alguien que estaba viendo quiere preguntar. Sí, sí, sí hay gente viendo. Este, hay aquí en el chat. Es para... Dice, bueno, sobre las acciones cotidianas estaba aquí también Alondra Asensio, dice, en los espacios donde se ve la inclusión en la forma de que hay un anfitrión y un invitado, ¿qué acciones sobre los materiales y espacios se requieren para eliminar esta idea? Pero tipo en un programa de televisión, Yo creo anfitrión que invitado. sí, dice en los espacios donde se ve la inclusión, supongo que sí, sí, sí. Sí. La Mm, idea de que viene el conductor cisgénero blanco heterosexual invita a la ah, subjetividad LGBTIQ+. sí. Yo creo que lo que se puede hacer en ese espacio es decir que esa persona conductora no está no está haciendo un favor, porque tenemos que un poquito dejar de lado la idea de tolerancia, de respeto. A mí no me tiene que tolerar nadie porque yo no estoy haciéndole absolutamente mal a nadie y mi forma de estar en el mundo no es patológica ni marginal, ¿no? En realidad, y acá lo importante es mostrar en este tipo de espacios, y esto lo digo hace como casi 10 años ya acá, más de 10 años, que no somos marginales
por la cantidad de personas. Ni siquiera sabemos cuántas personas hay en la comunidad LGBTIQ+, y da igual en qué sentido, en un sentido ontológico, estoy hablando, no político. En el sentido de la forma de estar en el mundo, que nos dice que somos marginales, no tiene que ver con un proyecto estadístico. En realidad tiene que ver con un proyecto normativo. No somos marginales por la cantidad, sino por la calidad de lo que somos. Y eso va a ser así aunque seamos 4.000 millones. Entonces, el punto es, por eso, problematizar el marco de interpretación, porque si no vamos a ser 4.000 millones de personas pidiendo inclusión en esta lógica normativa. Sí, se me entiende, eso es muy importante y políticamente potente. Pero no importa la cantidad. En esta lógica normativa siempre vamos a estar mendigando inclusión a un marco de referencia o de interpretación que beneficia al 1%. Y acá igual da de vuelta, en términos de cantidad de comunidad LGBTQ+, en este caso, da un poco igual. Lo que nos importa es que aunque seamos una, dos personas o 4.000 millones, ontológicamente no valemos menos que una subjetividad cisgénero endosex heterosexual. Y somos igualmente legítimes porque no hay una biología que nos explique en términos de endosex, intersex, en términos de lo que está bien y lo que está mal, y en términos de la vida psicológica, porque nuestra vida psicológica no está en la biología, sino que lo que hay son pautas o pactos, consensos normativos, intersubjetivos, androcéntricos, y que en esa normativa androcéntrica siempre vamos a ser marginales y desvío. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros consensos intersubjetivos androcéntricos. Y ahí defino consenso intersubjetivo androcéntrico como los acuerdos tácitos, explícitos, incluso gestuales, hasta comportamentales, que lo que hacen es naturalizar la existencia de la masculinidad femenina en el mundo. Claro, bueno, pues está muy interesante para todos los que se quedaron por ahí con preguntas. Pues ya después te las pasamos para que les respondas y pues agradecerte esto que nos compartiste y pues a quienes nos siguieron, aquí también a los chicos y chicas de Servicio Social, gracias por ayudar a que esta transmisión se realice. Y pues nada más darles las gracias e invitarlos a una conferencia que se reagendó. La siguiente semana todavía va a estar otra actividad para continuar con este tema en este mes de junio, que es justo el mes de la diversidad. Gracias, doctora Luquia. Muchas gracias. No sé si Y pues nos vemos en la siguiente. Gracias a quienes nos siguieron. Hasta Muchas luego. gracias, hermana. Hasta luego. Buen fin de semana.